Entonces, como les estaba diciendo, vamos a empezar el día de hoy con lenguaje de programación Python. Este lenguaje de programación, a pesar de que es un lenguaje que es bastante antiguo, es un lenguaje que se encuentra presente en una gran cantidad de aplicaciones y sistemas operativos. Este lenguaje nosotros lo podemos encontrar en aplicaciones que sean de Android, Linux, Windows o Mac. ¿A qué se debe esto? A que este lenguaje de programación nos ofrece una sintaxis de código legible que facilita la comprensión y el desarrollo al usuario. Por eso pues se hace como tan popular en el mercado. Este lenguaje de programación es un lenguaje muy versátil, es multiplataforma. Recuerden que multiplataforma significa que funciona en aplicaciones, en cualquier aplicación, en cualquier sistema operativo, corre en cualquier compilador de texto, lo podemos trabajar también en bloc de notas. O sea, es un sistema, es un lenguaje que se presta para trabajar en cualquier tipo de usuario. Fuera de eso, pues maneja un código que es bastante legible, bastante limpio. No es tan, digamos, tan complicado como otros, a comparación de otros lenguajes de programación. Otra de las razones que hacen que el sistema Python sea tan popular es que cuenta con licencia de código abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que es gratuito, que digamos usted en su computador lo puede descargar directamente, no tiene que pagar una licencia, lo puede manejar ya sea en Sublime Text o en cualquier otro tipo de compilador y no va a tener ningún tipo de problema con el lenguaje. Entonces, al ser tan libre y al usarlo en cualquier tipo de escenario, pues lo ha convertido en uno de los lenguajes de programación más usados y más populares en el mercado de la programación. Una de las características principales que tiene este lenguaje de programación es que es muy sencillo. Esa es una de las principales características. Muy sencillo, y como nosotros sabemos, las personas dedicadas a este área siempre buscamos ofrecerle a nuestros usuarios un entendimiento más rápido, ¿cierto? Nadie quiere complicarse la vida creando aplicaciones con lenguajes o códigos que no se entienden o que son más complejos. Siempre buscamos pues la manera más fácil de obtener un resultado y que sea exitoso. Entonces, se puede decir que la característica principal de este lenguaje de programación es que es legible, sencillo, es muy elegante, es un lenguaje de programación que está muy bien estructurado y nos permite diferenciar líneas entre otras. Gracias a la declaración de variables podemos diferenciar también resultados de otros. Entonces, eso se puede decir que al ser tan práctico, pues nos permite ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Vamos a hablar de las versiones o de la evolución de cómo ha sido este lenguaje a través del tiempo. La primera publicación que se hizo sobre este lenguaje de programación fue hace más de 30 años, más exactamente en el año de 1989, por un señor conocido como Guido Van Roos. Este señor empezó a desarrollar este lenguaje de programación casi por hobby. O sea, empezó a crearlo por distracción, porque quería hacer algo y
pero no lo hizo inicialmente para convertirlo en un lenguaje popular. Yo creo que no dimensionó la magnitud del proyecto que estaba trabajando. Tanto así que el nombre Python viene de un grupo humorístico británico conocido como Monty Python, que fue lo que llevó al señor Guido a colocar ese nombre. La segunda versión se publicó en el año de 1991, versión 0.90, en el All Source, que es un grupo de noticias muy concurrido en aquella época. En esta época, pues como el internet no era como lo conocemos hoy en día, el internet funcionaba más que todo por medio de líneas telefónicas, entonces aquella versión ya presentaba características avanzadas, como son las herencias, el manejo de las clases, las excepciones, que son características que hacen que este lenguaje de programación le llame la atención a la mayoría de programadores de todo el mundo. En el año 1994 se formó un grupo que se reconocía como Canon Python, que era un foro de discusión principalmente acerca de este lenguaje de programación, que fue donde marcó como esa parte de la historia donde Python se vuelve un lenguaje popular en todo el mundo. O sea que podemos decir que fue en el año de 1994 donde como que se revolucionó, se volvió popular, todos los programadores del mundo empezaron a usarlo, a implementarlo en sus proyectos y a crear aplicaciones con este lenguaje. Ya en el año 2000, cuando después de este importante cambio, este equipo de desarrolladores ya pues cambia su nombre a Open Python, y de ahí se desarrolla la versión 1.6 y 2.0. Casi al mismo tiempo después Python lanza la versión 2.1, versión que fue muy popular también entre los desarrolladores del mundo, y así pues ha venido a lo largo de todo el tiempo implementando nuevas mejoras, como toda aplicación o todo programa en el mundo de la tecnología, pues que con el paso del tiempo va evolucionando, va implementando nuevas actualizaciones hasta llegar pues a lo que hoy conocemos como el Python actual. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros trabajar con este sistema, con este lenguaje? Entonces, una de las primeras ventajas, pues que es muy simplificado y rápido. Este lenguaje pues simplifica mucho el trabajo, y pues ya lo había mencionado, siempre buscamos pues la forma de ahorrarnos tiempo de trabajo, ¿no? Es muy flexible. Este lenguaje pues nos ofrece muchas facilidades al programar, y al ser más fácil, pues asimismo es más fácil interpretarlo por el usuario. El tercero, es una programación producida, es sencillo de aprender, su aprendizaje es más moderado, es muy fácil comenzar a programar, porque recordemos que si una persona nunca ha visto, digamos, o sea, no sabe qué es un lenguaje de programación, nunca ha compilado un texto, le va a ser muy difícil, digamos, iniciar de una en un lenguaje como Java, o como los lenguajes antiguos como lo son C, C++,
que son los primeros lenguajes de programación que se hicieron y son muy difíciles de entender. Entonces, pues una persona que no tenga los conocimientos básicos no va a poder iniciar con un lenguaje de programación de esos. Entonces, digamos, ya nosotros que tenemos, ya sabemos, ya hemos programado, ya sabemos qué es un compilador, ya sabemos qué son las sentencias, ya sabemos todos estos conceptos, entonces vamos a poder iniciar en Python sin ningún problema. El cuarto es que es muy ordenado, sus líneas de código son muy bien organizadas y pues lógico va a facilitar mucho más también el entendimiento. El quinto es que es portable, o sea que lo podemos usar en cualquier sistema y fuera de eso lo podemos compartir en memorias USB o en unidades de cualquier tipo de unidad de almacenamiento masivo. Esto es una gran facilidad, cosa que otros lenguajes no son portables, o sea, solo se pueden descargar, digamos, directamente de la página de Oracle o directamente adquiriéndolo en algún punto de servicio de ventas de tecnología. En cambio, gracias a la portabilidad de Python, lo podemos almacenar y compartir de una manera mucho más fácil. Y la comunidad pues es que cuenta con una gran variedad de usuarios que desarrollan este tipo de lenguaje de programación. Entonces es mucho más fácil encontrar usted personas con las que usted pueda o compartir conocimientos o aprender cosas nuevas o recibir una asesoría, en fin, es un lenguaje excelente. La verdad, por eso lo escogí de primeras, por eso quise transmitirles a ustedes este conocimiento, porque no solo en la parte, digamos, documental, no es solo porque en los libros de tecnología diga que Python es de los mejores o porque en estudios digan que Python es de los más populares, sino porque sencillamente con mi experiencia laboral he podido corroborar que Python es uno de los lenguajes de programación más fáciles, más cómodos para trabajar y para programar. Ahora vamos a empezar, digamos, a conocer cómo es su estructura, y uno de los primeros conceptos son las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un sitio donde nosotros guardamos una información, ya sea texto, ya sea números, etcétera. La variable será de un tipo u otro tipo. Por simplicidad solo pues vamos a ver las variables de texto y las numéricas, no es que sean las únicas variables que existen en el lenguaje de programación Python, pero sí son las que más se usan casi en un 80% de las ocasiones del código. Entonces por eso es más importante conocerlas y reconocerlas, saber esta variable para qué es y cuál es la función determinada de cada uno, ¿sí? Cada variable tiene que tener un nombre con el cual nos vamos a referir a ella. En eso sí hay que ser muy estrictos, porque Python, si usted le dice que es F1, usted no puede ir a colocarle otra variable porque inmediatamente el código le va a aparecer error. Les voy a hacer un ejemplo. Voy a usar este bloc de notas como tablero. Entonces, si usted declara una variable F1 y usted dice que ese F1 vale 5 y que F2 vale 3, un ejemplo,
y después usted le dice F1 más F2, él no le va a reconocer la variable. ¿Por qué? Porque si usted acá está colocando la letra en mayúscula F1, así la debe colocar en el momento de la operación. O sea, si el 5 es F1, en todo el código debe aparecer F1. Si usted coloca acá en minúscula, él le va a tomar que es otra variable. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la parte de las minúsculas y mayúsculas, porque él es muy estricto en eso. Si usted le dice que es en mayúscula, es en mayúscula. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo para que tengamos en cuenta. Eso se conoce como sensibilidad, que es también una característica del lenguaje de programación Python, que es muy estricto, y esto lo hace pues con el fin de evitar códigos de error. ¿Listo? Volvemos. Volvemos a donde iba, en las variables. Listo. El siguiente son los números, que es otro tipo de variable que hacen parte del lenguaje de programación Python. ¿Y qué son los números? Entonces, en los números hay dos tipos principales, que son los enteros, los números enteros, que se representan con las iniciales INT. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, INT. Y los reales como float. Entonces, el separador decimal que tenemos que usar es el punto. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo para que nosotros podamos entender mejor el lenguaje de programación Python, como es la declaración de enteros y números reales. Entonces, si nosotros vamos a declarar un número entero, entonces ya nosotros sabemos pues que es con las letras INT. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Decimos que número 1 es igual a INT y va con paréntesis. Entonces, ya sabemos que es número 2. Ojo, enteros. Si usted va a declarar un entero y le coloca un decimal, automáticamente pues le va a aparecer error. Entonces ya sabemos que los enteros son 1, 2, 3, 4 sin decimales. ¿Listo? Para los reales, entonces que número 2 es igual. ¿Cómo se representan los reales? Con las iniciales float. Entonces 2.5. ¿Listo? Números enteros y con decimales. ¿Listo? Con el punto, si usted le llega a colocar 2,5, no le va a reconocer y automáticamente le va a aparecer error. Este errorcito de colocar la coma en vez del punto es muy general, ¿sí? Muy normal cometer este tipo de equivocación a la hora de declarar en el float. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que el INT es para los enteros y el float para los reales. Esto es cuestión de conocer y saber interpretar el código. ¿Listo? El ejemplo, ya les di el ejemplo. Tenemos las variables de texto.
Las variables de texto pues se representan con estas iniciales str y se denominan strings. Esas son las variables de texto, o sea, donde vamos a almacenar cualquier texto, listo, cualquier texto que nosotros le queramos mostrar al usuario, ya sea un mensaje de bienvenida o ya sea una asignación, ya sea un comentario, todo lo que tenga que ver con texto tiene que ir con las iniciales string. ¿Listo? Otra aclaración es que cuando escribamos el texto tiene que ir en comillas sencillas. ¿Listo? No con ningún otro tipo de carácter. ¿Listo? Porque a veces se colocan en paréntesis y no. Un ejemplo, que vamos a colocar una bienvenida. Bienvenido a este programa. Es un ejemplo. ¿Listo? Entonces debe ir en comillas o en comillas sencillas. ¿Listo? Cualquiera de las dos, doble comilla o comillas sencillas. Si usted, digamos, le coloca paréntesis, si le coloca coma, si le coloca cualquier otro tipo de carácter que no sean comillas, el lenguaje no le va a tomar. Entonces, para que tengamos en cuenta estos conceptos. ¿Listo? Otro tipo de variable, otro tipo de variable es el print, que es para imprimir en pantalla, mostrar un resultado. O sea, el print es más que todo el comando pues de gran utilidad para este programa, y es con el cual muestra el texto, el valor, el resultado, se puede decir el resultado final al usuario. Entonces, un momento que voy a cerrar este WhatsApp. Listo. Entonces les voy a hacer también un ejemplo para que entendamos mejor cómo es el tema del print. ¿Listo? A mí me gusta ser, la verdad, bastante específica con esto de las variables. Me gusta explicarles con ejemplos antes de empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Para que ustedes pues ya sepan a qué corresponde cada variable. Entonces voy a hacer aquí pues un pequeño ejemplo, suponiendo que le voy a mostrar un resultado final al usuario. Entonces es muy sencillo. Con el print pues ya le estamos diciendo que imprima, ¿cierto? Que muestre el resultado. Entonces le vamos a decir, no, voy a decir que voy a hacer una suma, ¿cierto? Que voy a hacer una suma de 5, digamos, y 2, ¿cierto? Entonces le voy a decir que me sume 5 más 2, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a colocar el print. Y entonces entre paréntesis es donde vamos a colocar el resultado, pero todo esto va declarado entonces con variables. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces vamos a declarar que este número lo vamos a denominar N1, ¿cierto? Y que este lo vamos a denominar
N2, o sea, número 1 y número 2. Cada uno es entero, ¿sí? El 5 y el 2 son enteros. A este lo voy a denominar R, o sea, resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué colocamos acá? R. O sea, que me muestre el resultado. Que me imprima el resultado. ¿Listo? Entonces todo esto que nosotros manejamos es cuestión de interpretación nada más, chicos. O sea, es cuestión de ponerle lógica a las variables y ser bastante cuidadosos. Ya ustedes se van a dar cuenta con la elaboración de nuestro primer ejercicio, con la elaboración de nuestros primeros códigos, que entre más practicamos, más nos damos cuenta que el lenguaje de programación es muy sencillo. ¿Listo? Chicos, ¿tienen alguna duda hasta el momento con respecto al lenguaje? No, señora.